El abismo del fanservice. ¿Recordáis cuando era lo más bonito del mundo en Inazuma ya por la 2.0 hace casi 3 años? Sí, amigos, estamos mayores y el tiempo pasa rápido. Cuando se podía jugar Permafrost y Raiden National. Pues amigos, para todos los antiguos jugadores de Genshin Impact, este abismo literalmente es ese abismo, el del Perma y Raiden National. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para cualquier gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad, nos cuesta nada, es totalmente gratis. Ayuda un montón a recomendar y posicionar el vídeo para que se vea muchísimo más al canal y a todo el equipo del canal que está eternamente agradecido con vosotros. Gracias por ese like, suscribirte con campanita. Y vamos con el abismo del fanservice. Bien, puntos así globales, y es que la primera mitad se puede jugar cualquier maldito equipo de verdad, o sea que esta vez la primera mitad va a ser espectacularmente fácil, y en la segunda mitad literalmente nos han metido no 2, sino 3 salas con el escudo Geo. Es decir, tenemos la araña, que se repite, tenemos el centauro, el golem, que se repite, y aquí tenemos el golem pretoriano, que para quien no lo recuerde es los golems que aparecen en el dominio del set de Arlequino y Emily. Para todos los que habéis farmeado Arlequino o Clorinde, que también usa el mismo set, tenemos en la 12.1 segunda mitad escudo Geo. ¿Qué es bueno para la segunda mitad? Pues obviamente el Raiden National y la sobrecarga, los equipos puros de sobrecarga con Chebrews y los equipos con Geo para bajar este escudo, que podrían ser Xilonen junto a otro Geo como Zhongli para la consonancia Geo, y luego, no sé, una Furina Nubilet, Zhongli, Xilonen, quien quiera jugar un monohidro de Nubilet, pero principalmente Geo. Y sobrecarga para los escudos Geo, porque además el protofisurador del 12.1 segunda mitad, que es la bolita con escudo Geo, también lleva escudo Geo. No es la de escudo Dendro, es la de escudo Geo. Ahora sí, vamos sala por sala, ya que en la primera mitad todos los enemigos se pueden congelar, así que se puede llevar Permafrost, pero también se puede llevar cualquier equipo que te apetezca en la primera mitad. Bien, en el 12.1 primera mitad aparecen 2 bestias sacróseas. En los diseños del abismo dije, ¡uy! A lo mejor salen juntas, y son Electro y Pyro. Nos van a hacer sobrecargas. ¡Uy! ¡Qué interesante! Por fin algún abismo donde, bueno, otra vez los jugadores se estresen. Pues no, amigos, salen distintos. Salen uno al principio en la primera wave y uno en la segunda wave, con lo cual no te van a sobrecargar, con lo cual, pues facilito, ¿no? Como Disney. Hecho para mentes blancas, para básicamente family friendly abismo. No hay que estresar a los niños, que si no luego se enfadan con el abismo y es muy difícil miñi. El abismo para ballenas, así que, damas y caballeros, muy fácil. Primero, Permafrost, como veis los enemigos no se mueven, y si vais a jugar algún otro equipo de lo que sea, si tiene daño dirigido como un equipo de Alhaitham, por ejemplo un Hyperbloom, vendría muy bien. En la primera mitad Hyperbloom, Permafrost, lo que os dé la gana. Segunda mitad, aparecen 3 waves. Esto podría llegar a haceros perder tiempo, pero si vais con calma vais bien. Primera wave, los dragartos de las profundidades, que el único problema o mecánica es que te restan energía. Intentar que no os golpeen con el hit, que cargan bastante y te lanzan una bola, es fácil de esquivar, te quitan energía, intentar que no os golpeen con eso y hasta salen 2, los elimináis. Luego los protofisuradores, de nuevo salen 2, es más o menos fácil juntarlos empujando uno sobre el otro, poniéndolos en fila como hago yo. Tienen escudo Geo, con lo cual si vais sobrecarga, un Raiden National que hace sobrecarga, o un personaje Geo como Zhongli, o un doble Geo junto a Xilonen que está en el banner, va a bajar rápido el escudo cuando estén juntos, y se pueden juntar con Anemo, pero realmente el Anemo lo recomendaría para la primera mitad y no para la segunda, ya que después de ahí los bosses el Anemo te da exactamente igual. Y los golem en tercera wave salen 2, también tienen escudo Geo. Concretamente estos golems reciben mucho daño a pesar de no romper el escudo Geo, y poco más. De nuevo, si lleváis sobrecarga, los escudos vuelan, como podéis ver. Yo llevo un equipo de ya sobrecarga. Si lleváis un Geo como Xilonen o Zhongli, o los dos combinados para la consonancia Geo, recordando activar 2 doritos de un color de Xilonen, con lo cual hay que llevar 2 elementos que sean Hidro, Piro, Electro o Crío, es decir, Nubilet, Furina, Zhongli, Xilonen, por ejemplo, 2 Hidros y 2 Geos, está súper bien para esta sala, por ejemplo, si no queréis llevar sobrecarga, o Raiden National. Pues bueno, el golem básicamente con escudo Geo y cae. No tiene mucho más, de verdad que es un regalito. Sala 12-2, pues resumida, es otro regalito. En la primera mitad aparecen 2 Mitachul de espada, uno de fuego, uno de electro. Aquí si te sobrecargan, lo que no han hecho aquí, lo están haciendo aquí, pero de nuevo con Permafrost desaparecen, y además concretamente en esta 12-2 primera mitad
Como veis, se pueden juntar y más o menos hacer que el mismo spot de los 4 enemigos esté en un punto para tirar, por ejemplo, una ulti de Ayaka o quien le guste Grizzly o Ganju o algo así, jugar Permafrost con ellos. Así que 2 Mitachour que si te sobrecargan, si los congelas no se mueven, desaparecen los pobrecitos. Y en la segunda wave del 12-1 primera mitad, 12-2 primera mitad, perdón, 2 Demoledores de las Ruinas. Antes, en su momento, pues mini mucha vida, muy grandotes. Ahora caen bastante rápido, dan un poquito de pena. La primera sala del 12-2 la puedes hacer literalmente en 30 segundos. Si lo coordinas bien con una sola ulti de Ayaka, mueren los 4 enemigos, así que poco más, no tiene mucho más. Y la araña. La araña ha venido ya hace 2 abismos y está ahora en el teatro. Creo que les parece la mejor idea para venderte personajes Geo, en este caso Xilonen, para la segunda mitad quien no pueda. Y la araña es lo de siempre. Los golpes que tiene hay que aprender a esquivarlos practicando poco a poco. Hay que aprender cuándo hacer descendentes para bajar el escudo. Y si llevas Raiden National, sobrecarga o un equipo Xilonen Zhongli, o creo que con simplemente Xilonen y haciendo descendentes, te bajas el escudo para que luego tengas cualquier clase de equipo que se baje pues los golpes de mi amigo. Aquí explico lo del doble Geo porque es cierto que la araña puedes bajarla con descendentes, con lo cual no es tan importante, pero luego este golem no tienes la capacidad ni el campo de hacer continuos descendentes, con lo que aquí sí tienes que abusar de nuevo no solo de llevar mucho Geo junto a Zhongli para bajar el escudo Geo a este señor, sino de la sobrecarga o del Raiden National que hace sobrecarga, o de algún mandoble, quizá equipos en la segunda mitad también de descendentes de Gaming o de Diluc o alguna combinación de Xiangyun descendentes que os guste, pues en la segunda mitad viene bien también los mandobles a descendentes, es decir eso, Diluc, Dehya y Gaming principalmente a descendentes. Pero terminando la 12-2 segunda mitad, normalmente vais a agotar 1 minuto y medio haciendo 2 fases, es decir, que le bajéis el escudo, le bajéis media vida y luego de nuevo una fase igual de bajar el escudo y bajar media vida. Y además creo que es débil a Neuma u Ouxia. En este caso con Chevreuse tiene una de las dos y no le he conseguido stunear, con lo cual es débil al otro, a lo que no es Chevreuse básicamente. Última sala, otro regalito, señores. Primera mitad, 2 dragones de las ruinas. Estos cuando te ven se empiezan a alejar, a hacer pasitos para atrás según activas la llave. Con lo que hay que activar la llave e irse corriendo a uno de los 2 lados, izquierda o derecha, el que prefiráis, el que más rabia os dé, teniendo en línea recta a los 2, porque una vez tienes en línea recta a los 2, el que está lejos se acerca y el que está a tu lado se aleja y se acaban juntando para meterles una ulti de Ayaka o lo que estés jugando en ese momento y desaparecer. Se pueden congelar, con lo cual facilito, regalo, 30 segundos los 2 enemigos desaparecidos. Y el golem. El golem centauro es fácil, la apertura que te da cuando le bajas el escudo es muy amplia y la bajada de defensa-resistencia, además de que se queda quieto, que te da cuando baja el escudo es muy loca. Recibe mucho daño. Si tenéis un equipo de Burst o de Nuke donde no tengáis que gastar las ultis y las podéis ahorrar para cuando le bajáis el escudo, le podéis bajar literalmente una rotación porque baja sus resistencias como hacen muchos otros enemigos al stunearlos y dejarlos ahí medio, como por ejemplo el cubo, ¿cómo se llama? La maquinaria eterna que estaba en el abismo anterior, pues igual, se queda sin resistencia si le metes mucho más de lo normal. Normalmente, para el resto de jugadores, pasará como con la araña. Vais a bajarlo en 2 fases, 2 veces le bajaréis el escudo y tranquilos que en 1 minuto y medio os da de sobra. Además que la primera mitad se puede hacer en 30 segundos, con lo cual os quedan 2 minutos y medio para hacer el golem. Y tiene un par de fases que te pueden one-shotear, hay que aprender a cuándo tirarlas. Si llevas un Xilonen más Zhongli, el escudo lo vas a bajar literalmente en los primeros 3-4 segundos y luego puedes reventar. Los equipos monogeo de Ito y Navia, principalmente Navia, se me ha olvidado mencionarla, pero en la segunda mitad Navia también, Jesucristo, junto a algún equipo de Xilonen. Y ya, es fanservice, es regalo, y como buen fanservice os regalo, y no he sido guionizado, os regalo aquí unas composiciones de 4 estrellas para que literalmente destrocéis este abismo. Un sobrecarga en la segunda mitad con doble healer para que vayáis muy tranquilos y no os bajen en la vida y da el daño de sobra. Y en vez de Chevreuse podéis meter a Bennett, pero no he puesto a Bennett porque mini Bennett están todos los equipos como decís. Y en la primera mitad, si queréis más daño, el Charlotte la he puesto pues no sé por qué la he puesto, la verdad. Pero podéis quitar a Charlotte y meter cualquier otro crío de 4 estrellas que pueda llegar a sumar daño. Es decir, un Kaeya, un Xiangyun, lo que os apetezca que haga daño, o incluso si os calentáis podéis meter esto y jugar un Permabloom, que es básicamente Permafrost, pero con daño de Bloom adicional por el dendro. Así que ya, poquito más. Este abismo creo que es de lo más fáciles que ha habido en mucho tiempo, pero
preparaos porque en la 5.2 llega un abismo de nuevo con récord de daño, con muchas waves, con muchos enemigos, con muchos bosses y que mucha gente miñi está muy difícil. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un comentario para el gracias por disfrutar el vídeo del canal, gracias por el cariño, por el apoyo y recordad que no cuesta nada suscribirse con campanita y darle like para que el canal se recomiende, crezcamos y que disfrutéis y saquéis todas las estrellas del abismo y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi, de verdad, y chaito.